Bueno, buenas tardes. En el día de hoy me encuentro ubicada aquí en la ciudad de Ibagué, donde quiero sustentar la fase 5 y revisión y entrega final del ciclo de vida del arroz. Mi nombre es Luz Edilia Quintero Jaimes. Mi código es 1-110-470-646. Este trabajo está presentado al ingeniero Carlos Guillermo Mesa, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Bueno, bueno, entonces el arroz como tal es una planta que nace desde la semilla, dicha también como grano o caropside, que presenta el fruto de especie vegetal. La semilla del arroz es un embrión y contiene todos los minerales que la planta necesita. En la primera fase de desarrollo, apenas sembrado, la semilla absorbe del terreno solo el agua necesaria para estallar. Luego nacen las raíces, que se estiran hacia abajo y fijan la planta al terreno. Contemporáneo, el tallo se estira hacia arriba. Esa fase se llama germinación y es propio de este momento, que empieza el proceso de fotosíntesis clorofiliana. Luego las hojas también se formarán. Luego la planta empieza el desarrollo, sacando del terreno también las otras sales minerales que necesita para desarrollarse más. En el verano la planta emite una inflorescencia, el tirso o panícula, que a menudo es propiamente llamado panoja. Ella contiene de 100 a 150 panojas pequeñas sobre las que hay una flor. La flor se abre casi 90 días después de la germinación de la semilla. Luego cada flor se convierte en una semilla de arroz. Esta es la manera como les explico de cómo germina la semilla. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo es el ciclo de vida de la producción del arroz. Entonces lo primero que se debe hacer es preparar el suelo adecuadamente con una maquinaria especializada digamos, en la trituración del suelo, para formar de esta manera como los surcos adecuados para sembrar esta semilla. Luego se siembra la semilla y se preabona para que haya como pues el arroz coja buena fuerza. Después de sembrarla, se debe hacer un control de plagas para así evitar que las plagas acaben con dicha semilla. Seguidamente tiene que hacerse un riego constante, ya que el arroz necesita de estar, o la semilla del arroz, para que germine y se dé de una manera satisfactoria, debe estar muy bien, contar con buena humedad. Seguidamente de esto, de que ya se haya un riego, de que la planta se encuentre en buen estado, se empieza a hacer la recolección, la cual es manual. Para esto se utiliza una cantidad de trabajadores. Seguido hay un proceso de secado, transformación y empacado. Esto se lleva a cabo en cada una, digamos, de las empresas o de los sitios donde se produzca el arroz. Seguidamente se transporta, ya después de que tengamos este proceso de transformación y empacado final, se transporta a los consumidores, y los consumidores como tal ya le dan un uso específico, es decir, el cliente final ya decide qué hace con él, qué tipo de comida realiza, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la adquisición de la materia prima, pues es importante tener en cuenta que para el cultivo del arroz se adquieren semillas certificadas. Para la posterior siembra, estas se pueden adquirir en empresas del sector agrícola. Hay que tener en cuenta que en Colombia existe un programa de certificación de semillas que se lleva a cabo en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No se puede sembrar cualquier tipo de semilla, ya que muy probablemente, pues los frutos no van a ser los óptimos. Entonces necesitamos contar con semillas totalmente certificadas. En cuanto a, digamos que la manufactura, procesado y formulación, pues hay una serie, digamos, del proceso industrial. Se lleva a cabo de una serie de pasos en el cual se tiene el recibo, donde el arroz llega al molino proveniente de los cultivos, se determina si se recibe o no. De acuerdo a esto se procede a descargar y se muestra para determinar su calidad y por ende establecer su precio. Se hace una prelimpieza, es decir, que se le empieza a sacar granos, residuos de la cosecha, piedras, metales, entre otros, que puede ir dentro de los granos. Además de esto, se debe contar con un secado utilizando una corriente de aire caliente, el cual mueve el agua excesiva que contiene el grano.
cuidándolo de los granos que se partan durante el proceso. Luego debe haber un almacenamiento. Luego del proceso de secamiento del grano se almacena en sitios y bodegas con el fin de conservarlo y solidificarlo de acuerdo con las necesidades del molino. Seguidamente debe haber una limpieza dependiendo de la prelimpieza. Si aún no se logró sacar cada una de las, digamos, de los granos o de los metales que se encontraban dentro de esto, pues se debe haber una limpieza para ya contar con su total que se encuentre en buen estado. Un descascarado, el grano seco y limpio se le remueve la cáscara por medio de la acción de los rodillos que giran a grandes velocidades y permite que salga la cáscara a un lado. La separación de paddy es después de descargar los granos de paddy con cáscara, son separados y circulados al descascarador. Luego debe haber un blanqueo y pulido, donde se descascaran los granos de arroz, son sometidos a procesos de fricción, abrición con el fin de remover las capas de salvado y así que estos queden de tonalidades blancas y brillantes. Luego se empieza a clasificar el arroz blanco, se clasifica de acuerdo a su tamaño, a su color y para finalizar los granos partidos o defectuosos se separan. Eh, Seguidamente se mezcla antes de empacar, se controla una mezcla de granos partidos, cristal y enteros para obtener el arroz de calidad comercial deseado y que no se vaya revuelto. Eh, Prácticamente para finalizar, este se debe empacar de acuerdo a, digamos, a la demanda del mercado. Y para finalizar tenemos el despacho, de que dependiendo de los requerimientos del mercado, el arroz listo y almacenado se carga y se transporta a los centros de distribución y comercialización. Ese es como el proceso de manufactura, procesado y formulación. En el siguiente paso tenemos la distribución y transporte, pues ya lo había nombrado anteriormente que la distribución del arroz y transporte inicia desde el momento en que se da el cultivo, donde se hace un proceso de recogida, la combinada del vehículo empleado para la recolección del arroz y después por medio de una tolva impuesta a otro vehículo de carga que lleva el otro arroz recolectado al molino donde se efectuará su manufacturación. El proceso final de transporte se efectúa al molino a los sitios de distribución para su venta o almacenamiento del mismo. Y para finalizar, el uso, la reutilización y mantenimiento, pues el arroz se usa para hacer bebidas como horchata, leche de arroz con harina de arroz, se pueden separar panes, reposterías, postres, son muchas las preparaciones que se puede hacer con el arroz. El arroz también tiene usos en la salud, se cree que el caldo de arroz detiene la diarrea, el agua del arroz, como se suele llamar, sirve para rehidratar y convertir casos de fiebre. La reutilización lo utilizamos en ensalada de arroz, curry, croquetas y demás. El mantenimiento de las máquinas utilizadas es el cultivo. En el cultivo debe ser constante. Eh, ya para eso, ya les muestro como todo el proceso. Ahora quiero mostrarles la ecoetiqueta del arroz, la cual pues yo la creé de una manera muy didáctica, creativa, nada copiado, donde dice que prácticamente lo que quise ahí mostrar son los colores representativos de nuestro país, de Colombia, amarillo, azul y rojo, y realizar o dibujar la espiga de arroz, que en este caso es el producto que estamos representando. Entonces dice así, los colores representan a nuestro país Colombia, la figura con sus líneas de marca que es 100% natural, la espiga representa el producto, en este caso el arroz. Con esta ecoetiqueta lo que se busca en general es que sea natural y colombiana, donde el cliente se sienta en casa y confiado del producto que va a consumir. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación. Es la manera como que quiero resaltar el producto, digamos que a diario consumimos, como es el caso del arroz, que es muy importante que conozcamos de él y que no permitamos que nos lo importen de otros países, sabiendo que nuestro país puede producir el suficiente incluso para exportar y llevar a otros países. Gracias.